Mire, lo hemos platicado aquí sobre estos candidatos, pues que son señalados, algunos de abuso, de acoso, hay otros mano largas, hay otros, platicábamos hace un momento también, que incluso son buscados por la DEA. Vamos a platicar con quienes saben, con los expertos de este tema, qué está pasando en nuestro país en medio de este proceso electoral, en estas campañas. Y para ello me da muchísimo gusto recibir, darle la bienvenida esta mañana a Jorge Camargo. Él es analista político y experto en comunicación política. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Jimena, siempre es un gusto saludarte y a tu público también, a tus órdenes. Oye, Jorge, pues ya platicábamos, hay candidatos que son señalados de abusos, de agresión, de violentos. Veíamos a una presidenta municipal que busca reelegirse, que dice que hay que perseguir a pedradas a sus contrincantes. Veíamos en Michoacán otro candidato que está siendo buscado por la DEA, y así infinidad de candidatos que traen sus detalles y su cola que les pisen. ¿Cuál es el nivel de campañas, cuál es el nivel de política que se está haciendo actualmente en nuestro país en medio de este proceso, Jorge? Claro, Jimena. Creo que hay dos cosas muy importantes que hay que destacar aquí. Uno es el ambiente general que priva en el país, donde se da una especie de licencia hacia la violencia política, es decir, no al adversario, sino hacia aniquilar al adversario. Y esto, lamentablemente, es un discurso, una narrativa que a veces se promueve desde Palacio Nacional contra las instituciones políticas. Y de ahí esto genera un efecto hacia abajo donde es posible cometer cualquier tipo de violencia, digamos, para alcanzar la meta que es el poder por el poder mismo, que eso es un gran problema. Y el segundo que tú planteas con mucha certeza es que esto se está normalizando y entonces degrada la calidad de la política, donde hoy vemos candidatos que recurren a la violencia por una razón. Fue efectivo ese recurso, lo vimos en las elecciones de Trump, lo vimos en las elecciones de México, donde se exalta este sentimiento de frustración, de enojo hacia la clase política y hacia los partidos políticos que estuvieron en el poder, y se busca que el ciudadano sea motivado por eso. Es decir, es un error en la comunicación política que lo que va a hacer es generar justamente mucho mayor violencia y que el electorado se confunda porque ya no escucha propuestas, sino que ahora son descalificaciones, y luego vemos desfiguros a la ley tan graves como que lo que tú mencionas, de que no importa que estés acusado de un delito sexual, o sea, señalado de un probable delito sexual, o que un organismo internacional te busque por ser señalado en el tráfico de drogas, sino lo que importa es el fuero, ¿no? Y hoy, lamentablemente, nos amanecemos con un tuit de Félix Salgado Macedonio, justamente que está en pantalla, amenazando a Lorenzo Córdoba de que será la última elección que realizará el INE. Esto es violencia política porque proviene del partido de Estado. Jorge, lo que preocupa aquí es, se ha hecho un llamado a la ciudadanía a que analicen los perfiles, a que emitan un voto razonado, un voto reflexionado. Sin embargo, con todo esto que acabamos de platicar, ¿cómo se va a analizar un voto? ¿Cómo se va a reflexionar un voto si no hay propuestas? Hay puro descalificativo, hay agresiones, hay insultos. Veíamos también el otro día a otro candidato que personas que no estaban de acuerdo con él, pues simplemente pues va y les mienta la madre, con el perdón de la expresión. ¿Cómo va a emitir un voto razonado si ni siquiera hay propuestas y solo vemos todos estos desfiguros? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el electorado, todos nosotros como ciudadanos, tenemos muy poca posibilidad de poder revisar una propuesta de cada partido o de cada candidato. Pero también hay que decirlo, Jimena, que esto es una tendencia a nivel mundial. Las nuevas generaciones, por ejemplo, la generación G que está ahorita, eh, hay un divorcio con la política. Los jóvenes no están interesados en la política, pero hay algunos otros estudios, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, donde si bien los jóvenes no participan de manera activa,
sí van, digamos, alentando a las personas a votar y sobre todo a fondear aquellas que están relacionadas con el medio ambiente, con la diversidad sexual, con el tema de las libertades, que es lo que no estamos viendo en los candidatos. Nuestros candidatos de todos los partidos están privilegiando los contrastes, que es una técnica bastante usada, ¿no?, para descalificar al otro y verlo, pero no lo vemos sobre la base de propuestas concretas y realizables, sino qué hizo el otro, si es un delincuente, de cómo ahora los va a corretear a pedradas, como bien dices, de que ahora hay que cazar todos los actos ilícitos de un candidato. Eso están las autoridades para ello. Entonces, la tenemos muy difícil como ciudadanos para poder distinguir esta parte. Entonces, ¿qué es lo que un pronóstico que en estas ocasiones ocurre? Normalmente en las elecciones intermedias, aunque no es una regla general, baja el porcentaje de votación y lo que ocurre es que la gente suele votar por partido, ¿no? El candidato empieza a dejar de tener relevancia, por eso las coaliciones en este momento. Entonces, el electorado está de alguna manera huérfano de contenidos para poder guiarse por un voto y tampoco va a funcionar esta forma de rescatar el odio interno, este rencor interno social que se tenía en las elecciones en las que ganó, por ejemplo, López Obrador, porque las condiciones han cambiado y ese movimiento hoy está en la presidencia de la República. Jorge, ¿y cuál podría ser el impacto de esto que tú comentas ahorita? Que se vote por el partido, que se vote por la marca y no pensando en un candidato y en sus propuestas, en su perfil, en lo que ha hecho o no ha hecho en otros puestos de elección popular. Sí, eso es el pronóstico. Personas, los ciudadanos, voten por los partidos y que busquen esta certeza, digamos, porque ya conocen al partido, porque lo han conocido por algún tiempo, porque han votado por él. Un fenómeno que es muy probable que se repita. El electorado mexicano tiene una dinámica muy interesante. En las elecciones presidenciales, normalmente vota por un partido para la presidencia y le niega el voto para las cámaras, y esto lo que hace es un equilibrio que habíamos estado teniendo cuando en las elecciones en el PRI en el 96 perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Esto es muy probable que vuelva a ocurrir. Y otra cosa interesante es que Morena, por ser el partido en el gobierno, no tiene una estructura formal en el interior del país. Entonces, una cosa es el voto que arrastró el actual presidente de la República y otro es lo que cada candidato va a tratar de convencer con las divisiones internas. Hay una estadística cercana a que el 60% de los comités directivos de Morena no están conformados en todo el país. Entonces, creo que habrá una posibilidad de que los electores regresen a aquellos partidos a los que venían votando y este voto de enojo sea mucho más matizado, buscando un equilibrio a nivel federal, pero probablemente a nivel local sí haya un descenso de las preferencias electorales de Morena. Jorge, muchísimas gracias. Jorge Camargo, analista político y experto en comunicación política. Gracias por esta entrevista. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias a todos. Saludos a tu auditorio.